Es un gran día y debemos celebrarlo en grande. Marcos 16, vamos a estar leyendo una buena porción y vamos a hacerlo desde el versículo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. En la prédica terminaremos en el 14, pero ¿están conmigo, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, al primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno. Él fue el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das, la maravillosa oportunidad de pertenecer a tu familia, a la familia de Dios. Estamos reunidos acá, Señor, celebrando algo en grande, porque realmente reconocemos de que tú eres nuestro Dios, eres nuestro amo y Señor, eres nuestro Rey, eres el que rescató nuestra vida de la manera incorrecta de la cual llevábamos. En esta mañana, Señor, te pido que tu palabra corra, sea glorificada y que pueda edificarnos y que nos haga recordar esto una y mil veces. Somos olvidadizos, se nos escapan las cosas y hay detalles que a veces olvidamos. Queremos que tú nos hagas recordar, Padre, el día tan crucial para el Evangelio. Y te pido, Padre, que a través de este mensaje tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Y sobre todo que si hay alguien en medio nuestro que todavía está batallando con tomar la decisión más importante de su vida, la cual es confiar en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, que hoy sea ese día especial para esta persona. Oh Padre, que avive el corazón de aquellos que lo hicieron hace muchos años, pero están dormidos y están rezagados y todavía, Señor, no toman la decisión de servirte. Glorifícate de una manera especial. Son favores que te pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, existen unas 4.200 religiones en el mundo. Unas 4.200. Esas son estadísticas que pueden variar. Yo creo que hay más todavía. Otros se van muy lejos hasta diciendo que son 6.000.
Y de verdad que cada cosa que tú haces pensando que es lo que te perfecciona, lo que te lleva a Dios, se convierte en una religión, aunque sea algo personal, aunque sea tú mismo, puedes ser una religión. Pero el 75% de estas religiones se dividen en 4 grandes renglones, que es el hinduismo, el islam y el budismo. Es tremendo. Cuando nos vamos al islam podemos ver que en el 622 después de Cristo, este señor llamado Mahoma tiene una visión y entonces comienza a arrancar con esta enseñanza y llevando a la gente, millones de personas como seguidores. Podemos ver también en el hinduismo, que es más antiguo todavía, muchos datan entre 1500 y 500 antes de Cristo, y no viene de un fundador en sí, sino de un sistema de creencias y culturas que vienen mixteándose a través de los años, y también hay millones de personas siguiendo este patrón. Luego tenemos el budismo, y es por este señor llamado Buda, que muchos conocen, y tiene una posición especial, y también de alguna manera en el 500 antes de Cristo fundó esta gran religión, donde se basa por medio de la realización personal, las personas alcanzar ese grado famoso de iluminación. La verdad, hermanos, es que hay muchas religiones, inclusive en algunos casos se encuentra el cristianismo como una religión, dado de que tiene en su palabra normas y reglas de cómo vivir. Pero hay una diferencia bien grande, hermano. No, el cristianismo no es una religión, porque nosotros no dependemos de la conducta de este libro para alcanzar la salvación, sino que nuestra fe reposa en alguien que ya hizo lo que debimos hacer nosotros, y este fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros creímos no lo que vamos a hacer para alcanzar una perfección. Nosotros creímos en alguien que vino, fue sepultado y al tercer día resucitó a los muertos para pagar por nuestros pecados. Ahora bien, dentro del cristianismo hay un evento que ocurrió, que hablamos el viernes. El Señor fue crucificado, fue sepultado, y lo más trascendental no fue los milagros que hizo, que son sorprendentes: multiplicar los peces, caminar sobre las aguas, poder levantar a personas entre los muertos. Eso fue genial, eso fue asombroso, pero lo más increíble, lo más trascendental que pasó es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y esa es la gran diferencia, de que nosotros estamos en el verdadero. Ninguno de ellos resucitó a los muertos, ni Buda, ni Mahoma, ninguno de ellos. Nadie del hinduismo resucitó de entre los muertos, solo lo hizo aquel que un día dijo: un día seré muerto, sepultado, al tercer día me levantaré de los muertos. Ese fue tu Señor y Salvador Jesucristo. La resurrección es la prueba del cristianismo. La resurrección es la prueba del cristianismo. Si vamos a Lucas 8:31, en el versículo 31 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor lo dijo tiempo antes. Él dijo: eso es lo que va a ocurrir conmigo, estando vivo todavía. Se lo dijo hacia atrás, se lo dijo, lo confesó, lo anunció antes. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Este pasaje es un paralelo de Lucas, también 8:31. Hermano, nadie sabe el día de su muerte. ¿Sabe usted? Usted puede saber el día que usted nace, pero usted no sabe el día que va a morir. De modo que anunciar el día que usted va a morir es algo sorprendente.
Es algo grande. Usted no sabe el día que se va a morir. Ahora, hermanos, decir que vas a morir y que vas a resucitar es algo totalmente extraordinario. Decir que te vas a levantar los muertos es algo que, de verdad, es increíble. ¿Qué haría usted si usted va a un velorio de alguien que usted sabe que está muerto? En mi país duraban hasta 3 días para velar al muerto. ¿Sabe dónde sale la palabra velorio? Es para velarlo, a estar ahí, vigilia, en compañía con los familiares. En algunos casos, después de los años, había que estar allí porque hay una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama ahora, que las personas se le baja el pulso y es como si estuvieran muertas y de repente pues, se levantan. Hermano, ¿qué haría usted si usted está en un velorio y el muerto, el famoso muerto, a los 2 días se levanta? ¿Qué haría usted? Bueno, salimos corriendo todos. Todos salimos corriendo. El Señor resucitó un día específico. En el versículo 1 del capítulo 16, ya entrando en materia, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la hermana de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, otra vez le pide, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Estas mujeres, y qué bendición, fue mujeres las primeras que experimentaron la resurrección, dando mucha importancia a las mujeres que en ese tiempo eran muy menospreciadas y no tenían voz. En el Evangelio ustedes son importantes y el Señor las tomó en cuenta. Estas fueron las que en el versículo 47 del capítulo anterior, solamente mira hacia arriba su Biblia, a ver el versículo 47, estaban presentes a la hora en que lo estaban enterrando, estaban ahí en el sepulcro. Ellas vieron que fue sepultado, ellas vieron que estaban allí cubriendo y poniendo la piedra. Pues al otro día llegaron, ¿y qué día fue ese? Después del reposo, el primer día de la semana. ¿Y cuál es ese día de la semana? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. El Señor resucitó un domingo. De hecho, por eso nosotros nos reunimos cada domingo como nueva creación, como iglesia de Cristo. Nosotros no nos reunimos los sábados. Nosotros no guardamos el día de reposo. Hemos hablado de esto varias veces. La palabra del Señor enseña de que el Señor, el día de reposo, después que pasó el día de reposo, el primer día de la semana, el Señor resucitó. En el versículo 9 también lo repite. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana, el Señor resucitó un domingo. ¿Por qué lo repite? Hago hincapié en esto porque hay hermanos muy queridos que también tienen ciertas convicciones que piensan que Él resucitó un sábado, un domingo, pero ellos lo cambian porque creen que fue un miércoles. O sea, Él fue enterrado un miércoles porque entienden que son 3 días y 3 noches y lo cuentan de una manera equivocada. Pero para los judíos no cuentan así, sino que cualquier hora dentro del día, ya ese día se cuenta. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, el día de la preparación es el viernes. ¿De acuerdo? Se cuenta cuando muere. Dice después del día de reposo. También se cuenta. Y las primeras horas de la mañana, apuntando a las 6 de la mañana, a las 7, también los judíos lo cuentan. Así que el día de resurrección es el domingo. Y se cuentan 3 días según el calendario de los judíos. Nosotros lo contamos más. Ahora, nosotros no podemos hacer un problema ni una discusión por eso. Porque el evento más importante es el que tenemos que mirar. ¿Cuál es el evento? Que Él resucitó. Que el Señor resucitó de entre los muertos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 20, versículo 7. El día del Señor es el domingo. Él resucitó el domingo. La iglesia se reúne el domingo. El apóstol Pablo, en Hechos, capítulo 20, nos dice lo siguiente, versículo 7.
¿Están ahí? El primer día de la semana. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Los discípulos, la iglesia primitiva, se reunían los domingos, el primer día de la semana. Que no les quepa la menor duda de que el domingo es el día del Señor. Si leemos en el versículo 3 en adelante, 2 y 3 de San Marcos, capítulo 16, podemos ver, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Versículo 5: y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. En la historia de Jesús, usted puede notar de que el Señor, cada mensaje importante, manda un ángel. ¿Sabían? ¿Ha tenido esa observación? Cuando el Señor fue concebido, ¿a quién mandó? Lucas 1:30 y 31, una hojita más adelante. En el 1:30 el Señor, la concepción de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dios mandó un ángel. En el nacimiento Dios mandó un ángel. Capítulo 2, el versículo 10 y 11 de Lucas. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De manera que Dios, en eventos muy trascendentales y eventos que realmente quiere impactar, Él envía a un ángel del Señor a dar un mensaje. Para la resurrección es un evento magistral. Es algo que debe anunciarse en grande. Y también envió a un ángel a estas mujeres que estaban llegando a la tumba a ungir al Señor Jesucristo. Y les dijo: no os asustéis. Versículo 6: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Y cuál fue el mensaje? Versículo 6: ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Una de las cosas que veo cuando el Señor manda un ángel es que estos eventos son extraordinarios, y una de las cosas que nos pasa a nosotros como seres humanos en cosas que son muy grandotas, lo que impera es, hermano, es la incredulidad. A veces con cosas muy grandotas, cuando pasan, cuando es algo que realmente está fuera de nuestra lógica humana, lo que hacemos es no creerlo. Piense usted: una virgen concebirá sin tener un esposo, un nacimiento milagroso en un lugar difícil, en un momento difícil, y una resurrección de entre los muertos después de una persona, todo el mundo públicamente verlo morir. El Señor resucitó. ¿Cuál fue el primer grupo que vio al Señor? ¿Quiénes fueron que vieron al Señor? Versículo 1, lo dijimos: María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé. Les hago una pregunta. Si ella sabía, ¿sabe lo que es ungirlo? Ungir a alguien, se usaba eso
como señal de respeto, es como para ir a preparar el cuerpo, ¿de acuerdo? El que está muerto. En nuestro país se lo embalsaman y le hacen una preparación para que el muerto, ¿de acuerdo? No hiera. Pero si dijo que iba a resucitar, ¿por qué ir a ungirlo? Había cierta duda y cierta incredulidad, porque si tú sabías que iba a resucitar, no había razón de por qué embalsamarlo. Él se iba a levantar. En los salmos, en el Salmo 16, no tienen que ir allá, dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Él no se va a podrir, porque él dijo que iba a resucitar entre los muertos. Hermanos, ¿por qué creer en la resurrección? ¿Por qué nosotros debemos de creer en la resurrección? Porque es la prueba fehaciente, es la prueba contundente del Evangelio, de que el Evangelio es verdad. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. En estos días había un grupo de, no sé si llamarle hermanos, que dudaban de la resurrección. 1 Corintios 15, versículo 14 en adelante. Desde el versículo 13, desde el versículo 12, para que haya en contexto, para los que no han leído esta parte. Saben muchos que no han leído acá todo el contexto. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, desde el versículo 13, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice aquí? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, debemos creer la resurrección porque es la prueba de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, si no hay resurrección, entonces la fe de nosotros es vana. Esta predicación y la de todos los domingos no tiene ningún sentido, porque no hay prueba de que es verdad. La prueba de que estamos en el lugar correcto, escuchando la palabra correcta, es porque Mahoma no se levantó, como dije hace un rato, Buda no se levantó, el que se levantó fue Jesucristo, amén. Él se levantó entre los muertos. Tú vas a la tumba de cada uno de ellos, allí están, pero tú vas a la tumba de Cristo y la tumba de Cristo está completamente vacía. Han querido alterar, han querido pagar, como en algunos casos de la misma Biblia, de que realmente se robaron el cuerpo. No, el Señor resucitó de entre los muertos. Nuestra fe no es vana, está fundada sobre la realidad de que Jesucristo resucitó. Estas palabras recuerdan, hermanos, de que el corazón del cristianismo es esto, la resurrección. Y es algo que aprende usted de manera personal, hermanos. ¿Usted cree en la resurrección? ¿Usted cree de todo corazón que Jesús resucitó entre los muertos, de que se levantó tal y como dicen las Escrituras? En eso es basada la fe. En eso es basada. Cuando creemos en la resurrección, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia. Nuestra vida aquí tiene sentido. ¿Sabe usted? La resurrección es la victoria sobre el pecado, ¿sabe usted? Y de la muerte. Hay mucha gente que tiene miedo de morirse, en serio. Y yo no digo con esto que se tire el puente porque usted está seguro: me voy a tirar el puente, yo voy a resucitar, ¡pum! Y se tira. No, no haga eso. Pero usted debe vivir una vida de esperanza, porque la resurrección de Cristo, una vez que usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador, le dio victoria a usted. Amén. Vamos al capítulo 15. Capítulo 15 nuevamente de Corintios, de 1 de Corintios. Leemos desde el 55 al 57. Estos son de los pasajes que usted debe tener bien subrayado en su Biblia.
Porque el saber y creer, como usted confesó ahora, que cree en la resurrección de Cristo, le da la perspectiva correcta de cómo debe vivir. Usted no debe vivir ya con ese lamento y ese quebranto. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y es verdad que un día nos vamos a morir en el cuerpo, pero tenemos la esperanza de que vamos a vivir. Tenemos la victoria por medio de Cristo. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios 15, 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. El contexto viene del versículo 42. Este capítulo está hablando de la transformación que vamos a recibir. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Vamos al versículo 42 de este mismo pasaje. Así también esa resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Así también escrito está: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Hermanos, tenemos victoria sobre el pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Ya no. Ya Cristo murió por los pecados, y al resucitar fue demostrado de que de la misma manera nosotros resucitaremos también. Vamos a este pasaje muy conocido de Juan capítulo 11 versículo 25. Juan 11, 25. Esta semana, cuando me reunía con los niños para orar, les dije: yo quiero que ustedes aprendan este pasaje, mire, de manera qué sé yo, preciosa, una diosidencia, como digo yo. También se lo estaban aprendiendo en su clase. Juan 11, 25. En medio del dolor, en medio del quebranto de la muerte, porque a veces, hermano, la muerte nos debilita. Es una de las cosas que vamos a ver más adelante. El hecho de que vamos a morir nos debilita. Pero nosotros en Cristo, al ver la resurrección, debemos entender que tenemos victoria sobre el pecado. El Señor le dice a las hermanas de Lázaro, dice: de cierto os digo. Ese es el botón de memoria. Se me olvidó. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿usted cree eso, hermano? Dice el mismo Señor que se levantó antes de morir, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, no nos preocupemos por la muerte. No estemos pensando, ok, cuídate, pero no estoy diciendo que vivas como con ese miedo y ese dolor, como que se acabó todo. No. La resurrección es donde empieza la verdadera vida. Y un día usted y yo vamos a resucitar, porque Él resucitó. Nosotros también resucitaremos. Una persona que tenga esa expectativa, la forma de vivir cambia. O te pones a pensar en la muerte, da tristeza para el que no tiene esperanza. Pero el que sabe que está en victoria es una gran bendición. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Es increíble cómo toda la Biblia se conecta entre sí. Es un libro poderoso, es la palabra del Señor. No hay confusión, no hay una situación que nos haga sentir: oh no, mira, se está contradiciendo. No, los que están perdidos, los que se contradicen, no la entienden. Es un libro espiritual. Versículo 13 y 14, mira lo que dice acá. Hermanos, la resurrección nos mide la forma de que debemos vivir en victoria. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, son los que mueren.
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿y qué dice? Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Preocúpate que cuando mueras, tú mueras en Cristo. Amén. Porque son los que están en Cristo los que van a resucitar para vida eterna. ¿Estás tú en Cristo Jesús? Estar en la iglesia no es estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es haber depositado tu confianza en alguien que murió en la cruz para pagar por tus pecados. Y creíste en Él, de que se levantó entre los muertos, y tú también te vas a levantar. Esa confianza ayuda a que tú abandones todos tus pecados, porque se lo estás dando a Él para que los borres. Estás confiando, dándole tu corazón a Él, creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. Hermanos, la resurrección nos recuerda que la historia no termina ahí en una tumba. La resurrección de Cristo de verdad nos da esperanza, nos da fuerzas. Las cosas van a ser diferentes. Si vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21:4 nos habla de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos. Hay demasiado que decir. Él dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos la esperanza de vivir como aquellos que van a resucitar entre los muertos. El foco está si lo crees. No solamente las mujeres lo dudaron. Cuando el ángel le habló a las mujeres, ellas se tuvieron miedo y se impactaron. Si volvemos otra vez a nuestro pasaje principal, el versículo 8 dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No podemos tener miedo. Y yo sé que es difícil decirlo desde este lado, porque ver un ángel no es una cosa fácil. Y decirte que resucitó, ¿cómo que resucitó si no está ahí? El ángel se lo está diciendo como un mensaje especial de Dios, enviado por un mismo ángel. Y ellas se fueron huyendo, dice, del sepulcro. Tuvo que el Señor mismo llegar para que lo creyeran. El mismo Señor tuvo que presentarse. En el versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, otra vez el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Tuvo que presentarse delante de ella. Ellas no le creyeron a los ángeles, tuvieron miedo. A veces muchos de nosotros somos como Tomás. Tenemos que ver las cosas para creerlas, tenemos que experimentarlas, entonces nosotros la divulgamos y la creemos. No permitamos esto. Recuerda, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. No tenemos que ir a Juan capítulo 20, pero vemos que, hermanos, Tomás no importó que se lo dijeran varias veces. Estas mujeres hablaron con ellos cuando estaban allí en Galilea. El Señor se los dijo. En el versículo 10 dice: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, sus discípulos y demás. ¿Y cómo estaban ellos? Lo creyeron, estaban tristes y llorando. Hermanos, este día, cada domingo, no es un día de luto, como los incrédulos lo quieren sentir. Ay, tengo luto, yo ni voy a hablar, yo ni voy a hablar. No, es un día de victoria, amén, y de esperanza, porque el Señor resucitó de entre los muertos. No te sientas triste, siéntate gozoso, porque el Señor dijo y cumplió lo que Él había prometido, de que iba a ser sepultado
y que al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Bendito sea Dios. No hay razón para la tristeza ni el llanto. Versículo 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron, no creían. Hermanos, creamos. La resurrección es un hecho. Es una verdad que debemos creer en nuestro corazón. Luego se le aparece a dos que veían el camino de Maús. Aquí en el versículo 12, ellos aparecen aquí. No se dice, pero estos son los del camino de Maús. Aparece en Lucas 24, 13, 35. No tiene que ir allá. Pero después te apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Estaban tristes también en sus corazones. Estaban tristes. El Señor nos reprochó la incredulidad y la tristeza de ellos, hermanos. A veces no hay razón de por qué está triste. ¿Sabe usted? No hay razón de por qué estás triste. ¿Usted cree en Cristo como Señor y Salvador? Entonces estemos gozosos. Somos librados de la condenación. Estamos gozosos porque estamos, no en una religión, estamos en una relación con nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo a morir por nosotros, a hacer lo que nosotros debiéramos hacer, pero no pudimos. Él lo hizo por nosotros. Bendito sea Dios. La falta de fe, la incredulidad, la tristeza produce la tristeza y el llanto. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. No le valió, mandaron el ángel, no le valió que vieron la tumba vacía, no le valió que el mismo Jesús tuvo que aparecer, no le valió que lo hicieron las escrituras anteriormente. El mismo Jesús se tuvo que aparecer. En el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado. El que no cree en la resurrección es digno de reprochar. Por eso, no puede haber tristeza en nuestros corazones como para sentirnos derrotados. Y yo sé que en ese tiempo siempre se levantaban líderes. Este no era un líder cualquiera, porque eso se disolvía luego. Cuando el Señor comenzó a caminar con ellos por 3 años, demostró quién era. Todo lo que dijo lo había hecho, cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero nuestro corazón sigue siendo carnal muchas veces, y no creemos a las palabras que Él ha dicho, y dudamos. A veces la falta de fe es lo que provoca tristeza y llanto, y el Señor reprocha esa incredulidad. Hay dureza en nuestros corazones muchas veces para creer. No seamos como Tomás, ve para creer, si no, no creo. No, cree lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente no cree que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Ellos quieren trabajar por la salvación, quieren sentirse haciendo algo. No, es una incredulidad y es una falta en el corazón. Es una dureza. Ablanda tu corazón y cree. La resurrección nos exhorta, hermanos, a vivir una vida resucitada. ¿Sabe usted? La resurrección, si lo entendemos y creemos en Cristo y creemos sus palabras y no somos duros de corazón, esto debe producir un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Sabe usted? Debe producir un cambio en nosotros. No podemos ser igual. Yo siempre digo, no hay manera que una persona diga que se ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y siga viviendo igual. Si usted dice, entregó su vida a Cristo, que creyó en Él, se arrepintió de sus pecados, entendió el mensaje y ahora es salvo, no puede vivir
igual. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es nueva. Todas las cosas son nuevas. Usted puede estar creciendo, usted puede estar dando pasos, pero usted no puede seguir siendo el mismo. Vamos a Colosenses 3, 1 y 2. Aguanten un poquito más, no se preocupe. Aguanten un poquito más, vamos a comer un té más tarde. Veo que están como medio tristones, así como cansados. Vamos. Si no me tardo 15 minutos más. Colosenses 3, 1 y 2 nos enseña, nos exhorta, nos insta. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y otra vez dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Jesús resucita es porque ya pagó. Todo está listo. En la cruz, cuando murió, fue sellado, y la resurrección es la prueba de que era cierto, de que es verdad. Nosotros debemos cambiar la manera de vivir. Debemos vivir resucitados. Hermano, no podemos seguir como que no pasó nada en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 6, termino con esto. Para luego encomendar lo que él dijo antes de terminar. Romanos capítulo 6 nos dice lo siguiente. Versículo 5 en adelante. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, por favor lea esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Y para qué? Pero para decirlo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo resucitó, también resucitamos. Pero para andar igual, no. Lo que se crucificó fue la carne, fue el pecado. Por eso no puede haber un estilo de vida pecaminoso como en el mundo. Cuidémonos, hermanos, de andar mostrando lo que realmente no debería definir a un cristiano. ¿Cómo estás hablando? Tenga cuidado hasta con la moda. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo te conduces en tu familia? Con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No debemos servir más al pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, versículo 9, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Por cuanto murió, versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Para quién usted vive, hermano? ¿Para usted? Usted vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, muramos al pecado. Estamos resucitados, tenemos una vida nueva para andar en vida nueva, no para estar en la vieja, para andar en vida nueva.
resurrección nos pone a reflexionar también de que debemos estar acorde por aquello que profesamos. El Señor Jesucristo, después que le reprochó su incredulidad, su falta, porque a pesar de que se lo mandó a decir tantas veces, se lo repitió en varias ocasiones, ellos aún no creían. No creían. Y nos hace llamado a todos. Y yo pregunto otra vez, ¿usted cree en la resurrección de Cristo? Vivamos como Cristo y hablemos de Cristo a otros. Entonces en el versículo 15 termina con la gran comisión. Después que se presenta con ellos, después que resucita, que les ha enseñado, la última lección fue esta: la resurrección. Crean la resurrección, y no solamente créanla, sino llévenla por todo el mundo. Versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos predicar a toda criatura. Debemos volver otra vez a las creencias de la iglesia primitiva. Tenemos demasiadas actividades y nos estamos olvidando de que la esencia de la iglesia son dos: es edificar a los creyentes y prepararlos para que salgan a dar a conocer de que hubo alguien que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Esa es su función, hermano mío. Es capacitarlos para servir. Yo pido en oración que Dios levante hombres y mujeres de esta iglesia para que se vayan al campo misionero, para que Dios ponga en su corazón realmente el hablar la palabra del Señor. Quizás no eres misionero, pero debes hablar el evangelio, debes hablar de la resurrección y debes hablarlo con entusiasmo de que lo crees. Si tú crees que resucitó, entonces vas a hablarlo con la intensidad. Tienen que buscarlo en 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted debe predicar el evangelio basado en estos tres eventos fundamentales del cristianismo, con la intención y con la fe y con la energía y con la convicción de que usted cree la resurrección. ¿Usted la cree, hermanos? Debemos vivir de acuerdo a ella y predicarla. Háblale de Cristo a otros. Háblale de que nuestro Señor ha resucitado y que venció la muerte y venció el pecado en la cruz del Calvario, y como dijo, se levantó al tercer día. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo, y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos
compartir esta fe juntos.